Bueno, vamos ya con el tercer vídeo en el que vamos a aprender cómo se derivan las funciones compuestas, con lo que llamamos en matemáticas la regla de la cadena. Creo que es importante que primero tengamos claro cómo es una función compuesta para poder reconocerla. Vamos a empezar con las funciones potenciales. Las funciones potenciales, sabemos que la potencial simple es en la forma x elevado a n. Para darnos cuenta que estamos ante una función potencial compuesta, ejemplos de potenciales simples sería, por ejemplo, x elevado al cubo. Si hablamos de una potencial compuesta, lo que nos tenemos que fijar es que tengamos algo, que ahora pondré lo que es, elevado a n. Por ejemplo, algo que no sea x, porque si fuera x sería una potencial simple. Si yo aquí dentro, en vez de x, tengo, por ejemplo, x más 1, mi función ya sería una función potencial compuesta, porque sería algo que no es x, que está elevado a 3. Es decir, el truco es fijarse lo que hay aquí dentro y si funciona lo de sustituirlo por x y tener una función potencial simple, estamos ante una potencial compuesta. Nosotros lo vamos a expresar de esta manera. Vamos a decir que es una función, quiere decir algo que tiene que ver con x, pero que no es x, u de x, elevado a 3. ¿Vale? Otro ejemplo de función potencial compuesta, otros ejemplos serían, por ejemplo, que yo tenga 3x al cuadrado menos 8 elevado a 5. Sería una función potencial compuesta que nosotros escribiríamos como u de x elevado a 5. Más ejemplos. Pues cuando tengamos, por ejemplo, f de x igual, podríamos tener esto, logaritmo neperiano de x elevado a 5. Esta función es potencial compuesta porque se puede expresar en la forma u de x elevado a 5. Bien, ahora lo veremos con los ejemplos. Estamos solamente reconociendo. Todavía no he dicho cómo hay que derivar. Simplemente adelantaros que la forma de derivarla va a ser con la fórmula muy similar a la que ya conocemos para la función potencial simple y simplemente le añadiremos una coletilla. Lo diremos dentro de poco. Vamos a reconocer una exponencial compuesta. Ya sabemos que la exponencial simple responde a este formato, a elevado a x. Por ejemplo, cuando yo tenga que derivar la función 5 elevado a x, yo sé que es una exponencial simple. Es un número positivo que está elevado a x. Tendremos una exponencial compuesta cuando tengamos un número cualquiera y aquí, en vez de x, que es donde estaba, en la exponencial simple lo que tendremos será una función. Por ejemplo, para que lo tengáis más claro, si me dicen que derive 8 elevado a 2x más 3, pues yo sé que es una del tipo exponencial compuesta porque responde al formato 8 elevado a algo que no es x. ¿Y aquí quién está? Pues en este caso u de x, que es 2x más 3. Y nosotros escribiremos esta función como 8 elevado a u de x. Y luego veremos que cuando lo tengamos en esta forma es muy fácil de derivar. Más ejemplos de exponenciales compuestas. Pues por ejemplo, 5 elevado a x cuadrado. Esta es una función claramente exponencial compuesta, insisto, porque responde al formato 5, es decir, un número elevado en vez de a x a una función de x que llamamos u. Bien, y por último ya os imaginaréis cómo van a ser las logarítmicas compuestas. Si la logarítmica simple es de la forma logaritmo en base a de x, como por ejemplo f de x igual al logaritmo en base 7 de x, esta es simple. La compuesta será cuando tengamos logaritmo, por ejemplo, en base 7, y aquí no tenemos x, sino una determinada función de x. Ejemplos. F de x igual, seguimos con la base 7, logaritmo en base 7 de raíz cuadrada de x. ¿Vale? Ya tenemos algo que no es x, a lo que le estamos haciendo el logaritmo. El truco, recordad, es si yo poniendo lo que es rodeado con un círculo, si en vez de lo que hay hubiera x, veo que es una logarítmica simple, tendría una logarítmica compuesta
cuando corresponda a esta forma de escribir la función. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tenemos esto claro, podemos pasar ya a ver cómo habría que derivar. Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Primero vamos a aprendernos las fórmulas, que ya os dije que eran muy sencillas. La forma de derivar una potencial compuesta, una vez que sabemos cuál es la función u, que por comodidad en vez de escribir u de x he puesto solo u, pero ya sabemos que es algo que no es x más 1, x menos 8, lo que sea. Siempre que yo tenga algo que sea una función u elevado a un número n, su derivada es como la derivaría si fuera x en vez de u, n por u elevado a n menos 1, y añadimos como coletilla ese producto por la derivada de u. Eso aparece en esta fórmula, en la potencial compuesta. Aparece también en la fórmula de la exponencial compuesta. Recordad que si fuera a elevado a x, su derivada sería a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Si el exponente es u, a elevado a u de x se deriva como a elevado a u de x por logaritmo neperiano de a por la coletilla u', es decir, la derivada de u con respecto a x. Y de la misma forma, la logarítmica compuesta se deriva como la logarítmica simple, 1 partido por u, logaritmo neperiano por 1 partido logaritmo neperiano de u por u'. Vamos a los ejemplos. Primer ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 2 elevado a 5. ¿Vale? Yo creo que es claro que nos demos cuenta que esta es nuestra función u de x y que tenemos que derivar f de x igual a u elevado a 5. Potencial compuesta. Su derivada sabemos que es 5 por u elevado a 4 por u'. En nuestro caso, 5 por la función u. La función u es la base. En las potenciales compuestas la función u es la base de la potencia. Es decir, x cuadrado menos 2. Elevado a 5 menos 1, que es 4, ya lo hemos visto, por la derivada de u. U hemos dicho que es x cuadrado menos 2, la base solo, y su derivada, pues sabemos que es 2x. Por lo tanto, eso es lo que añadimos aquí, la coletilla. A la hora de hacer operaciones, bueno, tenemos un producto de 3 factores, esto es una potencia, la dejamos así. Si queremos, efectuamos 5 por 2x, 10x por x cuadrado menos 2 elevado a 4. ¿Vale? Lo último que hemos hecho, el último paso es realizar una operación. Bien, miradlo con detenimiento y volver para atrás en el vídeo si queréis verlo más despacio. Pero repito lo básico. Reconocer que tenemos una función potencial compuesta es darnos cuenta que tenemos algo que no es x, pero que depende de x, que está elevado a un número. Y la forma de derivarla la tenéis aquí. ¿Vale? Tenéis que aclarar quién es u de x, quién es su derivada y simplemente aplicar la fórmula. Vamos a hacerlo en este segundo ejemplo. Bien, para que se trate de una función potencial compuesta, el formato es algo que no es x elevado a una potencia. Yo creo que ya todos sabemos que esto es 3x cuadrado más 8, que sería nuestra u, elevado a un medio. Entonces se trata de una potencial compuesta en la que la función u es 3x cuadrado más 8. Y su derivada es fácil, es 6x. Ya sabemos derivar polinomios. Por lo tanto, la derivada de nuestra función potencial compuesta, usando la fórmula, es n, en este caso es un medio, por x elevado, por x si fuera simple, como es u, es compuesta por u de x, que es 3x cuadrado más 8, elevado a n menos 1, un medio menos 1 menos un medio, por la derivada de u, que era 6x. Lo reorganizamos, ponemos lo de arriba arriba, lo de abajo abajo, y nos queda que es 6x partido de 2 por la raíz cuadrada de 3x cuadrado más 8. Voy a poner aquí un asterisco porque después de hacer las logarítmicas voy a volver a hacer esta derivada de tipo potencial compuesta de una forma un poco diferente. Avanzamos. Bien, tenemos aquí f de x igual al logaritmo
neperiano de la raíz cuadrada de x. Evidentemente no es una función potencial compuesta, se trata de una función logarítmica compuesta porque responde al formato f de x igual al logaritmo neperiano de una función de u. ¿Quién es nuestra u de x? Pues nuestra u de x ahora es raíz cuadrada de x. ¿Sabemos derivarla? Pues sí, porque es simple. U' de x es 1 partido por 2 raíz de x. ¿Vale? Pues aplicamos la fórmula para derivar. La derivada del logaritmo neperiano de u sería 1 partido por u por 1 partido logaritmo neperiano de e, que sería 1, no se pone, 1 partido de u por u'. En nuestro caso, 1 partido raíz cuadrada de x por la derivada de u, que es 1 partido por 2 raíz de x. Finalmente, hacemos las operaciones, raíz de x por raíz de x es x, 1 partido por 2x. Bueno, aunque pueda parecer complicado, yo creo que de lo que se trata es de hacerlo despacio, reconocer el formato. Si queréis, después de reconocer el formato, podéis aplicar o recordar o escribir para recordároslo a vosotros mismos que la derivada del logaritmo neperiano de u es 1 partido de u por u' y luego realizar esa operación. Vamos a ver esta de aquí. Esta de aquí es una función que no es potencial, puesto que la x o la función de x no está en la base, sino que está en el exponente. Es decir, corresponde al formato 3 elevado no a x, sino a una función de x. La forma es una exponencial compuesta. La forma de derivar una exponencial compuesta ya sabéis que es igual que la simple, 3 elevado a u de x, 3 elevado a u, por el logaritmo neperiano de 3 por la coletilla u' de x. Reconocemos quién es u. Nuestra u, nuestra función es 2x más 8 y su derivada es 2. Por lo tanto, la derivada de nuestra función inicial, recordando esta fórmula de aquí, es 3 elevado a u por el logaritmo neperiano de 3 por la derivada, por 2. Aquí no podemos hacer nada más, porque estos son números y esto es un exponente. En esta función de aquí, simplemente daros cuenta que tenemos, por un lado, que derivar esta función, que es potencial compuesta. Ahora la haremos. Aquí tenemos una función que es la raíz no de x, sino de u de x, por lo tanto también es potencial compuesta. Y aquí tenemos una función que es logarítmica compuesta, logaritmo de una función de x. Empezamos por la primera. 1, 2 y 3. Primer asterisco. ¿Cómo derivamos? X al cuadrado menos 1 elevado al cubo. Al ser potencial compuesta, recordad que será 3 por u cuadrado por u'. Es decir, y siendo u, nuestra función es la base. En las potenciales compuestas es la base. X cuadrado menos 1 y su derivada 2x. 3 por u es x cuadrado menos 1 al cuadrado por u'. Aquí sí que podemos hacer operaciones. 3 por 2, 6x. No podemos multiplicar porque tenemos aquí un cuadrado que lo dejamos así. No hace falta desarrollar igualdades notables. Bien, vamos a hacer el segundo. Bien, aquí tenemos una función que, si bien es verdad que es potencial compuesta, así es como se podría hacer siempre que tengamos la raíz de algo que no sea x. Vamos a aplicar, nosotros sabemos que la derivada de la raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x. Pues de la misma forma, la derivada de la raíz de u va a ser, aplicando la regla de la cadena, que es lo que hemos aplicado siempre, es 2 por raíz de u, derivamos como si fuera x, y la coletilla por u'. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando tengamos que derivar
como en este caso nuestra u sería 5x menos 2, su derivada sabemos que es 5. Y aplicando esta fórmula de aquí, lo hago aquí abajo para que quede más claro, la derivada de raíz de 5x menos 2 es 1 partido de 2 veces la raíz de u por la derivada de u, que hemos visto que es 5. Ordenamos un poco y ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Solo nos queda la última derivada para poder terminarlo, que sería la derivada del logaritmo neperiano de 2x menos 3. Corresponde a una logarítmica compuesta donde u de x o u es 2x menos 3 y su derivada es 2. Por lo tanto, y como la derivada del logaritmo neperiano de la función compuesta es igual que la simple 1 partido por u por u', a nosotros nos va a quedar 1 partido por la función u por la derivada de u, que era 2. En definitiva, 2 partido por 2x menos 3. ¿Qué nos falta? Pues terminar de escribirlo. La derivada de x era la derivada de x cuadrado menos 1 al cubo, que hemos visto que es 6x por x cuadrado menos 1 al cuadrado, más la derivada de 5 raíz de 5x menos 2, que hemos visto que es 5 partido de 2 por la raíz de 5x menos 2, y había que restarle la derivada del logaritmo neperiano de 2x menos 3, que acabamos de ver que es 2 partido de 2x menos 3. Con esto ya terminamos este vídeo y lo que os comenté cuando estuvimos derivando esta raíz cuadrada la podemos hacer, lo voy a cambiar de color para que lo tengáis en dos colores diferentes. Pues esa derivada la podríamos haber hecho utilizando que la derivada de raíz de u es 1 partido de raíz de u por u'. Podría habernos hecho directamente que f' de x es 1 partido por la raíz de 3x cuadrado más 8 por su derivada, que eran 6x. Es decir, 6x, 1 partido de 2 veces la raíz, partido de 2 raíz de 3x al cuadrado más 8. Bien, vamos a terminar entonces el vídeo pues viendo que es muy importante, recordad, en principio saber reconocerlas, reconocer una función compuesta, ¿vale? De los 3 tipos que ya conocemos, y luego las fórmulas de derivación, que son exactamente iguales que las de las funciones simples, con la coletilla añadida del por u', por u' y por u'. U en las potenciales es la base, u en las exponenciales es el exponente y u en las logarítmicas es el argumento del logaritmo. Bueno, miradlo despacito y hacerlo despacito y ordenado en los ejercicios. Se da por acabado este vídeo.